Em, voy a volver con tu historia personal, porque hay otro episodio muy dramático que aparece ahora documentado en los archivos del Penal de Libertad, donde vos sos autorizado a visitar a tu tío. Esto es a los 9 años, o sea, mucho después de los episodios que nos contabas. ¿Cuándo Sí, conseguiste este documento? ¿Cómo fue eso? sí, ese documento lo encontré porque en Uruguay hubo una desclasificación de documentos. Y si ustedes van a la página, es una página, la página de Archive o archivo, donde se ponen, donde están las páginas guardadas, las que se mueren, quedan ahí, si las guardan. Pero también tienen una parte de documentación. Y eso, si buscan por dictadura, eso fue desclasificado hace muy poquito. Y son muchísimos documentos. Si querés, yo lo busco y te lo paso por WhatsApp o por email. Son cientos y cientos. Me encontré a mí mismo y a mi familia varias veces. Y todo coincide con la memoria, con el mes, porque también recordaba a veces el frío, el calor. A veces íbamos en las vacaciones de julio, a veces en las vacaciones de verano, pero cuando a veces estaban más tarde, porque empezábamos las clases atrasados, con algunas excusas, solo para poder ver una vez más al tío. Ah, y los que están la novela recientemente reeditada en España, eh, El mismo fuego. Y ese niño es el protagonista, de hecho. Y a muchos me dijeron, pero ¿tenés documentos porque te creemos en tu memoria prodigiosa, etcétera, que tú pasabas mensaje en la plena libertad, porque era de chico, como hace el protagonista de la novela. Am, y sí, ahí busqué y está. Está ahí documentado, los tengo guardados en PDF, pero hay miles de documentos que si están interesados pueden. Es difícil encontrarlos porque no es como poner en Google una palabra, sino hay que ser muy estratégico. Y tiene buscadores, pero a veces los buscadores no bajan cientos de documentos y no conducen a mucho, pero se encuentra, hay que tener paciencia. ¿Cuántas veces fuiste al penal? Ahí reporta una visita que te autorizan. Porque, ¿Cuántas porque, veces? sí, porque autorizaban a visita por una única vez. Es decir, no autorizaban como quien te da una visa y puedes volver el año que viene. Entonces autorizaban por única vez cada vez. No, pero yo he entrado y mis primos también, mi hermano también, durante años, varios años, hasta que mi tío salió, justamente ese año, en el 79 él sale, él salió, que de hecho, repito, él era un muchacho recién casado, eh, que incluso tartamudo, no, leía poco, pero le gustaba, tenía algunos libros, incluso enterró, una vez le regalaron un libro de Marx y lo enterró de miedo. Am, no era una persona muy comprometida, ni siquiera estaba metido deliberadamente con los Tupamaros o los grupos de izquierda. Otros familiares sí. Entonces, pero él le confesó a la abuela que se había hecho Tupamaro en la cárcel de Libertad, porque había encontrado la solidaridad de gente que él consideraba eminencia, habían, ¿recuerdas? Matemáticos, médicos, mecánicos, gente de todo tipo. Y ellos decían, bueno, los criminales están afuera. Era una especie de fuerza moral. Él estuvo 7, 8 años preso y nunca tuvo una causa, de hecho. No mató a nadie, no robó a nadie, simplemente por asociación fue acusado. Y como la esposa se suicidó, prácticamente no tenía hijos para mantener, entonces tampoco importaba mucho a los abogados de que era necesario, no tenía mucho argumento para sacarlo. Salió luego de 7 años y pico y mal del corazón. Entonces él murió aparentemente una noche en un accidente de motocicleta, un par de años después, en el medio del campo, lo cual nunca se supo bien qué pasó. No se sabe si fue porque andaba mal del corazón, probablemente porque lo emboscaron. La madre decía mi abuela decía que lo había emboscado porque estaba lastimado de la cabeza, pero no se sabe si, si fue parte del accidente. Un accidente solitario totalmente, porque
en medio del campo, un camino de tierra, en fin. Son historias trágicas. Luego, poco después, murió mi madre. Mi madre, Era la yo- hermana. la hermana, lloró antes, todos esos años que siempre tengo memoria, llorando. Era escultora, era una mujer muy sensible. Además tenía que trabajar para el gobierno como profesora de UTU. Tenía que a veces sacarse fotografías cuando inauguraban Artigas. Ella hacía las esculturas. De hecho, estudió con Belloni, creo, en Montevideo. Ella estudió en Montevideo, pero me parece que estudió con Belloni. Ah, am, y los soldados, eso sí recuerdo, tenía un pequeño tallercito al lado del taller de mi padre, que era carpintero y lleno de esculturas. Luego, en mi casa también había muchas esculturas de Artigas, de algunas no figurativas, otras figurativas. Las figurativas porque le pedían por encargo, incluso hasta para los cementerios, cosa que ella no quería hacer porque le daba terror, es trabajar con muertos, ¿no? Le daba terror, pero era una forma de ganarse un dinero. Y los soldados, recuerdo, no solamente que rompieron todo el cielo raso de mi cuarto y de mi hermano, buscando armas que nunca encontraron. Además, mi padre era carpintero, etcétera, pero era de mi familia paterna, muchos eran militares y policías, y además ideológicamente estaban de acuerdo de la dictadura, no con la tortura, insistieron de que nada de eso era correcto, pero sí de que era una forma de salvar el país, y a mí eso no me cerraba, no me cerraban los discursos de la escuela con lo que veía permanentemente de niño. Y los soldados jugaban al fútbol con las cabezas de las esculturas de mi madre, no sé, toda esa violencia moral y mi madre llorando y finalmente termina muriendo un par de años después de mi hermano. Eh, De su hermano. sí, de su hermano. Ella De murió su 2 años hermano. después, en el 84. Y siempre, permanentemente, uno puede decir, bueno, alguien puede decir, bueno, pero ella en realidad no la mató la dictadura, entró en una depresión. Es difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Decir, no toda la gente que se agarra una depresión se mueren del corazón. Por eso la Ah, relativización de estos números que decías exacto. recién, ¿no? ¿Cuántas víctimas que hay que contabilizar allí también, ¿no? Sí, y también aquellos que se fueron, algunos murieron, otros demoraron mucho en volver. Es una serie de cosas, de brutalidades. Pero además yo conocí incluso a mi abuelo cuando se retiró ya de la granja y se fue a vivir a la ciudad de Colonia, tenía muchos amigos. Paradójicamente algunos eran soldados y muchos presos, expresos. Y recuerdo una doctora que lo quería mucho, una doctora bastante joven que fue presa y la forma como la torturaron fue increíble. Las historias permanentes de violencia moral eran terribles. O la sentaban durante horas hasta que se orinaba encima, o las hacían levantar muros con hormigón con las manos, y quedaban las manos deshechas. Es decir, una serie de violencia que iba más allá de lo físico, por lejos, a pesar de que eran físicas también, pero que eran morales. Es decir, las dictaduras eran muy, muy creativas en el sadismo. Los argentinos lo saben muy bien, los chilenos también, bueno, todos lo saben muy bien. Había una especie de placer por el dolor ajeno. Y estoy hablando no solamente del teniente por esa época, capitán Nino Gavazo, que era psicópata, se reía cuando torturaba a alguien, sino de vecinos. Yo en Tacuarembó conocí muchos vecinos que participaron y sé por varias historias que participaron en tortura. Y que algunos lo descubrieron, como mi abuelo descubrió uno de ellos, no voy a decir el nombre ahora porque tal vez ya murió, no sé si vale la pena. Pero era vecino nuestro y mi abuelo se sacó la capucha de una forma, estaba atado en el campo, habían varios estaqueados, varias personas, y lo estaban torturando. Logró correr la capucha y lo vio a esa persona. Era vecino. Era un vecino que colaboraba en la tortura. Sí, claro. Y que la pasó muy bien aparentemente durante la dictadura. Claro, después de la dictadura seguramente más de uno le habrá enviado algún, no sé si anónimo o algo, pero él fue un hombre de negocio, no digo exitoso porque en Tacuarembó casi que no hay gente exitosa en cuanto a negocios, según la definición internacional, pero él tuvo un buen negocio ahí, prosperó. Am,
Y entonces, yo realmente no juzgo a aquellos que, por ejemplo, votaron amarillo en el 89 para perdonar a los torturadores, ¿no? Porque algunos dijeron, bueno, lo que pasa es que se dio una amnistía a los presos. Bueno, pero los presos fueron torturados, muchos sin causa, presos, más que pagaron, debían, y de hecho algunos fueron, en algunos, compensados. Pero los violadores de derechos humanos no fueron simplemente criminales, fueron violadores de lesa humanidad porque lo hicieron con el aparato del Estado. Es decir, con todo el monopolio del poder, con todo el monopolio de la violencia, con todo el dinero de la población, de los medios, etcétera. Es decir, cometieron un delito más allá del delito criminal que pudo haber cometido alguno. Y que cometieron algunos, por ejemplo, el caso famoso que repiten del peón que asesinaron a Tupamaro, etcétera. Damitrione, a mí no lo considero como un crimen terrible, aunque no estoy a favor de la violencia, pero Damitrione fue entrenado y fue entrenador de torturadores en la policía uruguaya. Ese era un criminal. Entonces por esa persona no voy a llorarte. Pero sí, claro, hubo otros casos que no debieron ser sacrificados, como, repito, el peón. em, em, que se le atribuye y lo reconoce, incluso el mismo Mujica lo reconoció. Pero el hecho de dar amnistía a todo un sistema organizado, una maquinaria de muerte y de terrorismo de Estado, eso para mí fue un golpe cuando tenía 19 años, que lo considero de cobardía popular. Pero al mismo tiempo, muchos de mis familiares que, que en el pasado apoyaron el proceso o la dictadura, al mismo tiempo yo entiendo, bueno, en parte entiendo que hay que estar en una dictadura y tener una familia, y como mi madre que detestaba la dictadura y tenía que seguir trabajando, y sacarse fotos, como te dije, al lado de coroneles y eso. Yo a veces la veo en la foto mirando al piso, humillada solamente por la fotografía, no podía decir nada, perdía el trabajo, sus hermanos estaban presos, su padre por un tiempo, etcétera. Y además estaban todos sospechados de, de ser criminales por opinar diferente. Entonces, a esa gente no la juzgo, la critico, pero no la juzgo. Pero sí a aquellos que activamente participaron incluso con sadismo, porque el placer del hermano, del amigo, eh, eh, no se justificaba con estaba recibiendo órdenes. No, no funciona en ese aspecto. Nadie está obligado, bueno, puede ser que esté obligado, pero nadie se puede defender diciendo maté, torturé porque recibía órdenes. Yo recuerdo un caso que me contó mi abuela materna, que tenía un tío, un hijo de hecho, que estuvo menos preso que el tío Caíto que mencionó, sino unos meses, pues él tenía hijos, etcétera. Y tampoco había matado ni robado a nadie, pero bueno, sí que participó conscientemente de la izquierda, de esos grupos de reserva, etcétera. Am, y también se estaba escondiendo en la carpintería de mi padre, y uno de los hermanos de mi padre era militar. Llegó el ejército, esto lo recuerdo siempre en las imágenes, los jeep, no sé si te acuerdas, los jeep bajaban los soldados y con esa bravura que tienen quienes saben que no tienen oposición, rompían todo, entraban, revisaban todo. Y mi tío abrió un pequeño sótano, recuerdo que estaba abajo de una escalera de hormigón, y era un sótano donde había muchas herramientas, etcétera. Y estaba mi tío escondido en la oscuridad ahí, mi tío materno. Y mi tío paterno, que era militar, lo vio, cerró la puerta y dijo, aquí no hay nada, vámonos. Entonces, ese es un gesto de humanidad, más allá de que algunos estaban de acuerdo con el proceso, que estaban en desacuerdo con tomar armas o incluso hasta simplemente con ser partidario del Frente Amplio, pero no perdieron su humanidad, por lo menos algunos. No puedo decir que todos igual porque no sé todo, absolutamente todo, pero a juzgar por lo que conozco y me contaron en ese caso, me da para reflexionar eso. Entonces, en el momento, a muchos no los juzgo, pero cuando pasó toda la tormenta y vemos que hubo violaciones, terrorismo de Estado, y
y decimos, no, mejor dejar esto quieto porque si no pueden volver los militares. Bueno, la injusticia cuando queda impune es la mejor herramienta para que se repita. Y es tremendo, además, después de décadas que aparecen documentos que van como corroborando las historias, ¿no? Dramáticas. A mí me impresionó mucho este archivo que me mandaste, donde permite la entrada de este niño. Jorge, fue un gusto charlar contigo. No sé si tenés un ratito más. Cortamos acá y volvemos a conectarnos. ¿Tenés un ratito más? Sí, sí, dale, dale, Dale. tranquilo.